Bienvenidos a todos, esto es Locura por el Cine. Soy Gonzalo Martínez y me acompañan Ramiro Marún y Federico Mosteiro. Hoy vamos a entrevistar a uno de los grandes directores de Argentina, Juan Estañaro. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, por suerte. Muy contento por la entrevista. Bueno, igualmente. Muchas Vamos a gracias. ver, estoy a la espera de qué se trata, las preguntas. Bueno, lo primero quería preguntarte cómo fueron tus actividades en esta cuarentena. Sabemos que el mundo del cine te está pasando un momento muy complicado a nivel general y queríamos preguntarte qué estás haciendo, si se te pospuso algún trabajo y si tienes algún proyecto para el futuro. Bueno, sí, obviamente, se han pospuesto trabajos, tengo un par de cosas en las que estuve trabajando. De cualquier manera, aproveché esta instancia, casi te diría, esta especie de encarcelamiento, digamos, estar en la casa para trabajar. En sí, justamente estábamos trabajando en un proyecto de una película, de un policial, que se va a filmar en la provincia de Mendoza, y obviamente con el tema en general, con la pandemia y la situación en general que atraviesa el cine aparte, se prolongó un poco este intervalo. Y el proyecto, bueno, como te dije, es una película. Tengo un par de proyectos, no solo este, otro que también es ambicioso y que va a llevar un tiempo hacerlo. Y bueno, estuve trabajando en eso básicamente, además de poder... el cine es una actividad que te hace muy dependiente de otras instancias, pasando Claro. por la cuestión de los créditos del Inca, las decisiones a veces de los productores. Entonces traté de, además, en este caso, además de seguir manteniendo vivo el proyecto, escribir, básicamente escribir cosas, escribir textos que no pasen a depender de los demás, sino que estén mucho más vinculados con mis decisiones, como es la poesía. Así que estuve trabajando también en eso. Y sí, Muy bueno. se han pospuesto proyectos, pero esperando ahora que con el inicio del próximo año se puedan llevar a cabo. El tema de las grabaciones. Estuve investigando un poco y como que va y viene el tema de las grabaciones, ¿no? Como que dicen, ¿lo reabrimos? ¿No lo reabrimos? ¿Cómo es esa situación vos que lo tenés más claro? No, la situación que en general hubo en principio un parate absoluto y fue gradualmente, aproximadamente hace un mes y medio, se establecieron protocolos que permitió que en algunos de los proyectos que habían sido interrumpidos ya en la etapa de los rodajes se pudieran retomar. Sé, por ejemplo, porque, bueno, soy amigo por compartir cierta actividad profesional, integrar la gremial de los directores cinematográficos que se llama DAC, con Marcelo Piñeiro, y sé que, por ejemplo, uno de los proyectos que fue interrumpido básicamente ya en el rodaje fue El Reino, lo está grabando él, y hace un mes y medio que fue retomado bajo protocolos. Los protocolos dan más seguridad para que se pueda seguir los rodajes, pero obviamente tienen mayor requerimiento de tiempo y de producción, que es dinero, para mantener esos protocolos. Y con toda seguridad este proyecto fue interrumpido por la pandemia y ahora se retomó. Sé también que algunos proyectos un poco más chicos, con dificultades para financiar los protocolos, de cualquier manera han retomado. Y la expectativa en el orden personal es que la actividad, digamos, hacia, yo calculo febrero, en mi caso, pueda estar filmando y llevándolo a cabo. Muy bien.
Em, sí, lo que decías, que es complicado que se reabran proyectos. En Hollywood vemos que hay grandes proyectos con grandes empresas que se cancelan por algún actor con COVID o porque no tienen lo suficiente, no tienen lo suficiente para el protocolo. Es bastante complicada la situación, la verdad. Claro, 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 seguramente, pero bueno, se trata de remar contracorriente a veces y en este caso creo que es muy importante. Aparte, no solo la etapa de producción, en el caso de Hollywood, si hubo toda una modificación. Al estar los cines cerrados, lo que llamamos theatrical, es decir, las proyecciones en salas cinematográficas están interrumpidas, no se reabrieron y también es una dificultad, es decir, para los proyectos no es solo producirlo, no es solo filmarlo, sino que tenés que tener una expectativa cierta de que eso después pueda ser difundido. Y en este caso se ha interrumpido las exhibiciones a través de salas cinematográficas y se desarrolló mucho más en algunos aspectos, si se quiere, positivos, con plataformas donde se pudieron difundir la película. Por ejemplo, la de Cinear, donde prácticamente a 12 estrenos por semana, gran cantidad de películas que no encontraban un lugar de exhibición en las salas cinematográficas, se pudieron difundir a través de estas plataformas. Es decir, quiero decir, se modificó radicalmente el panorama, no solo en la producción, sino también en lo que es una parte importante, que es la posibilidad después de exhibirlo. Y una pregunta que me surgió con esto que decías de, bueno, las formas que tuvieron distintas películas para mostrarse. ¿Crees que eso va a seguir estando de, en vez de ir al cine, mostrar la película ya sea por Cinear, por ejemplo, que nombrabas, Netflix, Disney Plus que va a salir ahora? Sí, yo creo que va a seguir. Lo que pasa es que, por ejemplo, es decir, se ha modificado inclusive el formato narrativo. Es decir, cuando vemos series, los grandes directores de cine han pasado hace unos años a generar proyectos que se difunden a través de capítulos. Eso exige una disposición, una disponibilidad de tiempo que probablemente si se retoma una forma parecida a la normalidad previa, no va a estar tan habilitado para ese tipo de proyectos. De cualquier manera, sí, la expectativa nuestra es que, es decir, la producción cinematográfica en general en todos los países y en la Argentina presenta diferentes tipos de producciones. Algunas producciones, por ejemplo, documentales, es decir, son especialmente positivas como para ser exhibidas a través de plataformas. De cualquier manera, el hecho de que vos lo veas en tu casa con posibilidad de parar la proyección y retomarla, estar comiendo, tomando una Coca-Cola, no es lo mismo que el cine. No es cine tal cual se lo conocía, que es casi como una ceremonia, ir a una sala compartida con otros, en total oscuridad y sin posibilidad de que vos detengas y además compartir. Hay películas de ese yo. El humor, por ejemplo, es contagioso. Vos te reís también si los demás se ríen. Tenés Claro, miedo y claro. mirás atrás si hay alguien. Es decir, el cine es la exhibición en sala cinematográfica. No es lo mismo que verlas a través de una pantalla individualmente, vos sentado frente a una pantalla. De cualquier manera, cada vez que hubo un cambio tecnológico así en la historia del cine, nunca la aparición de una nueva, digamos, posibilidad técnica suprimió a la anterior. En general lo que hubo es convivencia de diferentes formas de asistir, pero insisto, y soy purista en esto, de que no es lo mismo ver una película a través de una pantalla por tamaño, con luz, con hacer una vida social en tu casa, en soledad probablemente, que verla en una sala cinematográfica con ese, si se quiere, casi como una ceremonia religiosa, estés en un lugar donde en determinado momento se enciende una luz, una pantalla gigantesca, el tamaño
el tamaño de la visión de la película no es un hecho menor. Es decir, es una diferencia estética profunda, verla en la oscuridad, en una proyección comunitaria, no es lo mismo que ver la misma película a través de una pantalla individual. Inclusive, si me extiendo un poco en la respuesta, muchas veces cuando se edita un material narrativo, una película, vos la editas en general en una pantalla, es decir, esto implica que hay un tiempo de observación, tenés un material, ¿cómo decirte? Un material narrativo al cual vos accedes que es muy limitado por la pantalla. Muchas veces se da de que vos, por ejemplo, en el montaje, en lo que es la edición, es como una melodía, vos vas asignando un tiempo de corte en los planos en función de la lectura de los planos, de lo que vos ves. Ese tiempo de lectura, cuando vos armás una película en una pantallita y te parece que es la melodía exacta, cuando la ves en una pantalla enorme, grande, tiene otro tempo narrativo, Claro, porque observás más detalles y ves otras cosas. En general lo que se hace es el armado de la edición en una pantalla, en una sala de edición, pero previamente a exhibirla en una sala, te exige verla y siempre exige ajustes narrativos, acortar algunos planos o alargar otros para adecuar esa melodía de visionado de un material a la posibilidad que te da una proyección. Quiero decir, insisto y vuelvo para atrás, no es lo mismo verla en una pantalla como esto o en un televisor que verla en una sala cinematográfica. claro, claro. Sí, en eso coincido con vos, que no es lo mismo ir al cine que verlo en tu casa, tirado en el sillón, que estás por dormir. Claro, pero no solo por el hecho de cómo vos estás, sino que tu visión, la cantidad de información narrativa, del tamaño del plano, lo que yo los estoy viendo a ustedes y ustedes me ven a mí en este momento es mucho más limitado que si esto sucediera en una pantalla. Es decir, el visionado importa, el visionado del Sí, tamaño, el tempo narrativo importa y es diferente. Esto es lo que quiero decir. No es únicamente por la soledad del observador, sino porque te enfrentás con otro material que tiene otro tiempo de lectura. Yo observaría, y ustedes también, algunos detalles que así no le pasamos por encima. Es una visión mucho más, si se quiere, precaria, más provisoria. Y esto también tiene que ver, además, con el tipo de obra cinematográfica que vos estás proyectando. Es decir, hay un tipo de elección temática y de puesta en escena y de filmación. Si vos haces un policial negro, por decir, o una película naturalista o un documental, no es lo mismo que ver Apocalipsis Now en una pantalla grande. Es claro. decir, hay una cantidad, una riqueza de puesta y de filmación, la enorme peso visual que tienen ciertas películas, que no es lo mismo que Encuentro Cercano del Tercer Tipo, por decirte algo. Vos la ves realmente por una pantalla así pequeña y te perdés, perdí, aparte con el sonido, en fin, perdés muchos elementos Mm. de comunicación, para los cuales uno trata de producirlo con ese nivel de sofisticación que viéndolo solo en tu casa no es lo mismo. Te quiero decir, la visualización a través de las series o la comunicación virtual también modificó en algún sentido la temática de las películas, la producción de las películas, lo que son hechas para una exhibición a través de la virtualidad, que las que son hechas como para verlas en una sala cinematográfica. Es medio Claro. confuso, pero no sé si se Sí, no, entiende. sí, sí, yo logro entenderlo. Espero que la gente que vea la Por entrevista eso. también lo entienda. Retomo un poco a eh,
viste que hace poco se reabrieron los teatros con Sí, ciertos protocolos, con distancia. Bueno, sí, ¿el cine no podría tener una reapertura parecida? absolutamente sí, absolutamente sí. Es decir, limitar la capacidad de entrada al público en las salas se podría hacer perfectamente y creo que se está en la actualidad haciendo eso. Y además la expectativa es que en el corto plazo, a través de la vacuna, etcétera, etcétera, volver a la normalidad de estar sentados al lado de Sí, otro espectador. Pero o- seguramente la idea es una reapertura. Creo que está bastante próxima a eso. claro. Sí, obviamente todos queremos que vuelva todo a ser como antes, pero bueno, hay cosas que hay que abrir de a poco y con los protocolos. Exactamente. Bueno, ahora te quería preguntar un poco por tu carrera. ¿Por qué decidiste hacer Casas de Fuego? Por muchos motivos, por muchos motivos. Yo venía bueno, en realidad tendría que empezar antes, pero digamos, para ser simple y contestar más precisamente, hice Casas de Fuego después de un intervalo como de 5 o 6 años, me costó mucho, ya la escritura del guión llevó 2 o 3 años y la pude hacer Casa de Fuego por un premio que gané en ese momento de producción del Instituto de Cine, que te daba el dinero necesario para encarar una producción grande como es Casa de Fuego. Ahora, ¿por qué me metí en eso? Un poco como un desafío. Yo arranco en el cine desde el guión, por el guión. Si bien hice la carrera de dirección en la Escuela Nacional de Cine, hoy se llama ENERC, en aquel momento era la CERC, Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica. Me parece, primero, me interesó la temática porque conocí en clase de biología en el segundo año del colegio secundario, de qué se trataba el tema del Chagas, y me pareció tan, si se quiere, tan narrativo, si lo tomás en el sentido de la palabra lo que le quiero dar, para que no se malinterprete, tan poético el mecanismo de transmisión del Chagas, que me fascinó, produce una fascinación porque tiene cantidad de elementos que son muy particulares. Es decir, es transmitido por un vector, por un insecto, que toma la enfermedad de la picadura en una persona que tiene la enfermedad primariamente, permanece en la casa a través de un hecho social como el trabajo golondrina, donde los operarios migran para realizar trabajos y habitan temporariamente un rancho. Entonces, ese insecto que permanece con el, digamos, infectado, transmite la enfermedad y la enfermedad viaja en la sangre hasta el lugar de origen del trabajador y lo transmite allá y a su vez vuelve a repetirse. Me pareció digamos, ese mecanismo me pareció, bueno, además ataca el corazón, es decir, que ataca el corazón de la sociedad y expresa una cantidad de enfermedades no solo biológicas, entre comillas, individuales, sino expresa una enfermedad social. El trabajador golondrina, condiciones de vivienda, hay un periodo de latencia de la enfermedad donde permanece sin dar ningún síntoma durante un mes, lo cual la hace mucho más peligrosa. Cuando se expresa a través de una crisis, en muchos casos, tiene una recuperación parcial que parece que es una recuperación, pero permanece en el organismo y finalmente el efecto final puede venir a lo largo de toda su vida desde al año, a los 2 años, a los 3 años, o reaparece. Es decir, está expresando una enfermedad que no solo es, entre comillas, biológica,
sino que es una enfermedad social, expresa una especie de enfermedad social que además ataca al corazón simbólicamente y otros órganos. Bueno, todo un mecanismo que eso se me apareció a los 14 años y permaneció en estado latente, asombro por este mecanismo. Y bueno, ya te digo, me pareció algo que merecía ser contado. Y además había como un desafío, porque cada vez que le contaba, no sé, a un productor, quiero hacer una enfermedad sobre Salvador Massa, que es la persona que investigó el mal de Chagas, me decía, pero una película no la va a ver nadie de esta característica. Y me pareció desde el guión y desde la realización que era como un desafío. Creo que bien contada es una historia que podía realmente interesar porque comunica una cantidad de estos elementos. No solo la enfermedad en sí misma, sino además la lucha de alguien que encuentra un objetivo en la vida y que pelea contra todas las dificultades para conseguir lo que quiere, que es temporariamente o paso a paso tratar de vencer esa enfermedad. Y creo que la vida de Salvador Massa expresa no solo la vida de otros médicos que están en la misma situación, sino de mucha otra gente, a lo mejor de otros oficios, donde tiene un objetivo y pelea contra todos los obstáculos para llevarlo a cabo y transitoriamente puede llegar a tener éxito, incluyendo tipos que hacen cine. Hay algunas partes que bueno, me pareció sumamente atractivo. Y bueno, ese fue mi desafío en ese momento y pudo llegar a hacerse la película. Claro, esto de que decís del desafío, cuando con los chicos estábamos viendo qué preguntas realizar, nos surgió decir, es una temática típica, así como científico, tal vez en otros países sí, pero en Argentina no se hace mucho de eso. Yo con lo que decía el desafío lo tomé con eso. No, claro, claro, seguro, seguro, sí, sí, tal cual. Este, y sí, la verdad que hay cantidad de historias que sería interesante que fueran ficcionalizadas, porque yo dejo en claro el inicio de la película que no es un documental. Es decir, como narrador me tomo libertades narrativas como para que esa historia tenga un elemento de atracción y de interés, y aparte para el que la hace sentirse identificado con lo que pasa en la historia y producir emoción, que finalmente es lo más importante cuando uno hace una ficción. Es decir, no es únicamente comunicar fríamente como puede ser un documental, sino producir emoción en quien la mira. Es decir, un grado de conexión que en general, no sé, un pintor con su arte también trata de conseguirlo. No solo comunicar, sino además generar una empatía, una emoción profunda y entender profundamente al personaje que lleva adelante la historia. Claro. Me estuve notando que hablaste de las dificultades que tuvo Salvador Massa. Em, ¿Se podría comparar tal vez lo complicado que fue para él buscar investigar sobre la enfermedad con la situación actual de los médicos que luchan, que están constantemente trabajando para ya sea una vacuna o ya sea para que para curar a la gente? Claro, sin duda, tiene elementos, no es totalmente porque habría que hablar a lo mejor de otra cosa vinculado con el Chagas que hacen a lo que preguntás. Seguro que tiene elementos en común, pero en el caso del Chagas en algún momento se decía que era como el SIDA de los pobres, es decir, porque afecta millones de personas, no solo en la Argentina, sino en América Latina y en el mundo. Es decir, a través de la migración ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a Europa, aparecen temas chagásicos, se transmite a través de la migración. Y en general, lo que pasa es que es una enfermedad silente que permanece en estado latente durante el tiempo y es muy difícil de combatir,
porque hay que hablar de elementos sociales, como desde la forma en que se trabaja, en que se produce en el campo, hasta la vivienda, hasta cantidad de elementos. Es decir, el que sufre el Chagas lo sufre durante la mayor parte de su vida en una forma latentes, que no se manifiesta, o se va manifestando a lo largo de su vida. Y además no es gente muy notoria. Entonces, en algún sentido, alguien había leído por allí, por eso, porque se decía que era el SIDA de los pobres, el SIDA comienza siendo, digamos, una enfermedad democrática. Puede atacar hasta un cantante, un actor, gente con dinero, etc. Pero a medida que se desarrollan vacunas y elementos terapéuticos, va bajando el nivel y quien permanece en la enfermedad no es visible para la sociedad. Entonces se le destinan menos recursos. Esto es lo que genera el SIDA, digamos. La diferencia, creo, con la pandemia actual es que está en una primera etapa. Entonces la sociedad está absolutamente alerta y temerosa y poniendo todo lo que pueda contra esto, porque está en esta etapa donde nadie está a salvo. Es decir, cualquiera puede ser contagiado. En cambio, en el SIDA, si vos vivís en una ciudad, si no tenés hoyos en las paredes de tu vivienda, si no tenés techos de paja, si no te movés de un lado al otro como trabajador golondrina, es decir, prácticamente la posibilidad de que te enfermes está muy lejos de tu vida. Entonces eso hace que en el Chagas sea una lucha mucho más permanente y aparte donde es mucho más difícil para la sociedad encararla, porque no está tan a la vista como la pandemia, no se te enferma un amigo, un padre o lo que sea. Entonces en este momento se le dedica una cantidad de recursos en todo el mundo impresionante para conseguir una vacuna, aparecen 7, 8 vacunas al mismo tiempo. No es el caso del Chagas. De Chagas, inclusive en la actualidad se calcula que en toda América Latina hay 20 millones de infectados. Entonces, esta es la diferencia. De cualquier manera, Salvador Massa murió de Chagas, es decir, también, y la mujer también. Es decir, esto casi te diría que iguala con lo que vos preguntabas, con los médicos que probablemente enfrentan a la enfermedad ahora para combatirla. Pero hay una gran diferencia en cuanto a que esto apareció hace un año y el Chagas es una enfermedad centenaria, que probablemente lo que dicen que lo cual ha sido el origen es una modificación ambiental, es decir, cuando se desarrolla la agricultura, es decir, terrenos que de pronto estaban vírgenes y comenzó el cultivo de la tierra con el arado, se ha removido la tierra, eso es lo que aparentemente ha liberado el virus que pasó a ser adoptado por la vinchuca y de ahí hizo toda la escala. Te quiero decir, la gran diferencia para mí es esa en este momento, entre una enfermedad que afecta a mucha gente, pero no es tan evidente y uno puede estar a salvo, que es lo de la pandemia, donde está mucho más a la vista y mucho más presente entre nosotros. Claro, y también el Chagas afecta también a gente con tal vez pocos recursos y lo que me estoy informando es que obligaba, no sé si ahora, pero en su momento obligaba a la gente a quemar sus casas. Sí, yo creo que sí, en realidad lo que se planteaba era que, ya te digo, hay varias estrategias para el combate del Chagas. En general, una de las estrategias que es utilizada es combatir al vector, combatir a la vinchuca. Es decir, entonces hay una como desinsectación de los ranchos, de la vivienda, etc. Pero es muy difícil esta desinsectación, esta lucha contra el vector, que es el insecto, mantenerla a lo largo del tiempo. Por ahí una vez llega algún grupo digamos, médico del Estado y desinsecta un rancho. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Por una semana, por 2 semanas, por un mes? Y prácticamente, otra teoría que es la mucho más
radical es obviamente modificar las condiciones de la vivienda. Es decir, que sea una vivienda como la vinchuca, tiene una vida, digamos, una actividad nocturna y además permanece no sé, en los techos de paja, en las paredes de adobe, hacen que básicamente la solución no pueda ser simplemente la desinsectación, sino que tenés que modificar las viviendas y probablemente las formas de trabajo. Y eso es mucho más difícil. Entonces, en algún momento, Salvador Massa plantea como una hipérbole, habría que incendiar los ranchos, es decir, destruir la vivienda. Y el tipo de la academia le dice, pero yo vine acá a hablar de medicina y usted está hablando de arquitectura o de economía. Pero en realidad eso es si me permitís, vuelvo a decir para que se entienda bien, lo paradojal de esta enfermedad, que no la podés combatir únicamente con medicina. Ujú. Y esto es lo que y es lo que creo que además, bueno, él en la historia, digamos, escribí una situación que nadie sabe si sucedió o no. Sí sé que tuvo problemas el planteo de modificar la vivienda lo llevó a enfrentarse con los dueños de la tierra. Y en algún caso, ahí en la película, hay una situación donde él fuerza a uno de los propietarios a quemar ranchos. Pero esto no es lo que sucede con frecuencia. En realidad, más que quemar ranchos, lo que habría que hacer es un plan integral, dificilísimo de realizar, de modificar las condiciones de vivienda, que las viviendas no tengan esas posibilidades físicas de albergar al vector que es la vinchuca. Y esto es muy difícil. Claro. ¿Crees que el éxito de esta película es por el desconocimiento hacia esta enfermedad? Puede ser. Hay mucha gente que no lo conocía, inclusive con la película, la verdad que se exhibió en todo el mundo. Yo, con la película, qué sé yo, en un momento donde no era tan frecuente, tuvo un premio hasta en Shanghái, en China, claro, porque se encontraban con una realidad. Siempre tuve presente la peste de Camus, y la peste de Camus es una peste más metafísica, si se quiere, de la novela de Albert Camus. Esta es una enfermedad que tiene elementos mucho más sofisticados, es una enfermedad muy, muy perversa, muy sofisticada, y claro que llamaba la atención. No es la única enfermedad de la misma característica, pero no sé, yo creo que si vos llamás éxito, sí, llamó la atención. El éxito sería que contribuyera a modificar radicalmente la situación que genera la enfermedad, y no creo que por más que se conozca haya tenido ese éxito. De cualquier manera, no deja de ser una ficción. La película, insisto, no es un documental, y lo que sí, a través de la emoción, ayudó a la difusión y al conocimiento de la problemática. Esto sin duda. De cualquier manera, insisto, para mí es en una ficción, en una película convencional, el mecanismo es la emoción. Y eso creo que es, si se quiere, lo que facilitó en la película, porque realmente produce una cercanía con lo que le pasa al protagonista, es decir, con su frustración, con la muerte digamos, simbólica de un hijo de él. Una de las escenas que a mí más me emociona es imaginar. Cuando vos haces una ficción tenés una defensa, a diferencia del documental. El documental filma elementos donde hay documentos. En la ficción vos tenés que imaginarte escenas porque no hay ningún documento que dé la vida real de los personajes.
que participan en la historia. Y nadie puede aseverar que lo que está incluido en la película haya sucedido, pero tampoco nadie puede aseverar que no haya sucedido. Por eso la película arranca con un texto que dice que es una ficción, digamos, donde hay una posibilidad cierta de las cosas sean como se las muestra. Yo creo que el propósito fundamental cuando se hace una ficción, inclusive sobre un personaje real, es conseguir emocionar, transmitir esta emoción y esta identificación con el personaje. Y yo creo que esto sí se logró. Buenísimo. Ahora te quería preguntar por otra película de la cual esta escribiste un guión sobre Camila. ¿Fue complicado el hecho de realizar una película sobre algo que había pasado hace más de 100 años? No, no. Lo complicado son otros elementos, pero no por la, digamos, por los elementos visuales y temáticos que están, porque vos te documentás previamente a trabajar en un guión, te documentás con especialistas que te cuentan, por ejemplo, detalles que son muy paradojales, que uno no los tiene en cuenta, pero lo podés incorporar. Es decir, si están bien incorporados. Por ejemplo, el tema del agua. Arranca la película donde el personaje del padre se está bañando y nos enteramos que en ese momento, en Buenos Aires, en cualquier ciudad, el agua era un elemento, no es como ahora que abrís una canilla y sale agua, sino que entonces con el agua ese agua con que se bañaba el padre de familia, después se bañaban la esposa, después se bañaban los hijos y por último se bañaban los sirvientes. Es decir, hay cantidad de cosas que son históricas que en realidad son muy ricas para colocarla en una película, en un guión. Son muy atractivas, no es una dificultad, al contrario. En muchos casos te sumergen como en otra realidad que vos no la imaginás desde hoy. Claro. Yo creo que eso en realidad fue muy bien trabajado, hubo especialistas, leímos libros históricos sobre la época y no documentamos. Te documentás y lo haces. En realidad, en Camila tuvo dos características que creo que son interesantes para contarlas. Una que es una historia muy poderosa, en algún sentido es como el Chagas, tiene un atractivo. Hubo muchos intentos históricos de filmar la historia de Camila, pero fracasaban porque había instituciones como la Iglesia que estaban absolutamente en contra de que se pudiera filmar esa historia. Durante mucho tiempo, que yo sepa, hubo 3 proyectos de querer filmarla y que no pudieron. Es decir, no pudieron enfrentar a este condicionamiento. Inclusive uno de Mario Soffici, que la quiso filmar, es un gran director argentino. Lo que sucedió es que corría el año, empezamos a escribirla junto, con Beda do Campo Feijó, que era compañero mío y co-guionista, y María Luisa Bember, a fines del 82 y terminamos el guión en el 83, prácticamente en el momento en que en la Argentina vuelve la democracia, es decir, fue un momento que posibilitó, un momento de gran apertura que posibilitó que esa historia pudiera ser contada. Y además que María Luisa Bember era una persona de una condición social imposible de ser siquiera sospechada de ideas, ponele, subversivas, comunistas. Es decir, era una persona que podía, digamos, no se lo hubiera hecho por ahí otro director en ese momento, había elementos hasta políticos que hubieran impedido que esa película se realizara, que esa temática se abordara. En cambio, María Luisa Bember, por estos motivos sociales, tenía la suficiente potencia y además ella misma era una persona
de una, como decíamos en ese momento con Beda, podría estar disfrutando, viajando y sin preocuparse, y sin embargo tenía como una meta de reivindicar el rol de la mujer en la historia. Ya había hecho 2 películas, 2 largometrajes previos, y tenía una maravillosa obstinación por hacer la película. Había tenido 2 intentos de trabajar con guionistas, algunos muy famosos, con novelistas, y no estaba satisfecha. Y nosotros con Beda habíamos hecho con Beda do Campo Feijó un guión, juvenil, que todavía no pudo ser filmado, con el cual también habíamos ganado un premio. Y entonces se lo llevábamos el guión a diferentes directores para ver si les interesaba. Y también lo leyó Bember y me acuerdo que dijo, bueno, obviamente que no era una temática que fuera para ella, pero dijo, me gusta cómo dialogan. O sea, cómo dialogan es cómo construimos los diálogos en el guión. Y por ende nos contrató para encarar Camila. Esto para cerrar, digamos, una parte de la historia que es la de la temática, que era muy difícil de ser abordada en una condición en una condición social donde no hubiera un espacio democrático. Y lo segundo, que era una historia con una dificultad maravillosa para un guionista, que es que entra en la historia, entra en los libros de historia desde la fuga hacia el final. Nadie sabe cómo se enamoraron, ni cómo se encontraron, ni cómo fue. Entonces vos tenés una historia donde tenés un final muy potente que terminan fusilados, que eso ya está en la historia, pero no conoce nada de lo anterior. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué palabras se dijeron? ¿Quiénes se opusieron? ¿De qué manera se ocultaron? ¿Por qué? ¿Cómo fue cuando se escaparon a Corrientes? ¿Cómo fue la actitud de...? Eso ya entra en la historia, que a través de los periódicos había una condena, digamos, unánime y política. ¿Cómo fue manipulada para conducir a ese final? Quiero decir, era una historia que teníamos el final escrito en los libros de historia, pero nadie sabía exactamente cómo se había generado. Entonces, el problema narrativo, maravilloso problema, es que vos tenías que generar, inventar un relato que empalmara exactamente con el final. Es decir, los personajes tenían que tener esa característica donde hay una pasión, hay un amor que supera todas las barreras, como para llegar a ese final. Y creo que el empalme fue una cosa que pudimos construirla de una manera convincente y que genere emoción. Hay elementos narrativos en la construcción de la imagen y la puesta en escena en el final que son, realmente produjo mucho impacto. Es una de las películas que tuvo más cantidad de espectadores en la historia del cine, y bueno, y fue nominada al Oscar. O sea que, bueno, no sé si contesta tu pregunta, pero Sí, sí, eso. sí. Sí, justo me das pie para la próxima pregunta. ¿Qué se siente tener una película que sea nominada al Oscar? Sorpresa. Sí, sorpresa, porque ya la película, cuando la fuimos a ver, un gran trabajo de María Luisa, nosotros hicimos el guión, pero después había que realizarlo, elegir a los actores para llevarlo a cabo, dirigirlo. Cuando la vimos fue choqueante porque producía emoción, inclusive un guionista es un oficio medio extraño y perverso. Cuando no hay nada de la película, vos sos el dueño de todo, vos sos el que generás, dialogás, construís los personajes, pero cuando entregás el libro a la realización, desapareces de la escena. Claro. A veces ni te invitan al rodaje. Es decir, entonces no participamos en el rodaje y sí la vimos la película terminada, y realmente producía una emoción.
al punto tal que cuando se estrenó fue realmente el primer shock, el primer impacto fue la cantidad de público. Veía la cantidad de público, los aplausos en el final, las entrevistas, es decir, ya eso había sido una enorme satisfacción ver que uno podía colaborar en producir una película de esa envergadura. Y pasamos a ser por mucho tiempo los guionistas de Camila, o sea, era como... Y después, bueno, siguió una carrera, fue bien distribuida en Estados Unidos, hubo mucha pericia en la distribución, y apareció nominada al Oscar en un momento donde, que yo recuerde, había sido una sola vez una nominación previa donde durante Sí, sí, mi vida, que era La Tregua, de Sergio claro, Renán. Había sido sí, nominada. películas argentinas nominadas a mejor, creo que es no idioma inglés, no sé cómo es el nombre del... En no inglés en ese momento, Eso, claro. claro. En lengua Sí, extranjera. Camila fue la segunda, argentina. La segunda, exactamente. Y bueno, produjo un impacto enorme. De cualquier manera, vos estás ante 5 películas que en general son muy buenas. Y me acuerdo que asistimos a la proyección, a la televisación de la entrega de premios, en familia en mi caso. Y bueno, parte de mis hijos, o casi todos, también se dedican al cine. Y me acuerdo que ellos, que yo recuerde, claro, en el 83 fue, creo, 83, 84, Bruno tenía 10 años, la vimos allí y no fue premiada, y entonces me acuerdo que Bruno me consoló, me dijo, bueno, papá, quédate tranquilo que la próxima vez te van a dar el premio. Claro, porque después él te vuelve medio en contra cuando no es premiado, pero fue un reconocimiento enorme. No sé si esto contesta, Sí, pero sí, eso sí. fue. El hecho ya de llegar a una nominación de Oscar es mucho. Claro, y fue mucho, y yo creo que después también en algún sentido tuvo un pequeño porcentaje interesante del que al año siguiente fue el premio para la historia oficial, que fue la primera película que realmente ganó el premio, de Luis Puenzo. Sí. Buscaba el dato, no sé en cuánto tiempo, pero la vieron en el cine más de 2 millones de personas. No, más, creo que Sí, inclusive fueron más. eh, Y claro, en es el ese, dato de creo que las primeras semanas, no especifica, claro, pero claro, sí, sí, era realmente, consiguió realmente una repercusión y no sé qué palabra decir, una inserción en la sociedad enorme. sí. Justo lo nombrabas a Bruno. ¿Cómo es que sean tantos en la familia que se dedican al cine? ¿De dónde salió ese amor del cine de todos? No lo sé, no lo sé, yo no hice, soy hijo único, mis viejos eran inmigrantes, con educación primaria, ni siquiera completada, pero, qué sé yo, amaba el cine, ya desde chico iba a ver mucho, y bueno, de hecho, bueno, hice mi carrera. Y supongo que si tuviera que, o sea, habría que preguntarle a ellos en realidad, porque también tengo a Matías, que dirige cine y televisión en Chile, y Gabriel también ha dirigido cine. Supongo que porque vieron a un tipo que la pelea, digamos, o sea, fueron muchos, es una vida con muchos momentos de alegría y momentos donde no hay alegría y se ve pelea. Creo que para desarrollar, la carrera también hubo honestidad, y supongo que eso es lo que ellos vieron desde chicos, es decir, participaron. Y además Bruno, por otra parte,
tuvo dos actuaciones, una en Debajo del Mundo, la primera película que codirigimos con Beda do Campo Feijó, que fue posterior a Camila y a Miss Mary, que es otro guión que hicimos para María Luisa Bember, y fue la primera película, y habíamos hecho un guión que sucedía en la ficción en Polonia, y por azares del destino y coincidencias terminamos filmándola en Checoslovaquia. Yo nunca había viajado en avión a Europa, ni Veda, y estábamos filmando en Barrandov, que es el estudio en Praga, la capital de Checoslovaquia, donde se acababa de filmar Amadeus, de Milo Forman. Y en esa familia, en la película, que relata una experiencia tremenda de unos emigrados judíos que vivían en la Argentina, nos contaron la historia. Bruno era una historia de una familia de padre, madre y tres hermanos, cuatro hermanos. Y el menor murió cerca del final de la guerra, y Bruno participó como actor a los 13 años de esa película, o sea, viajó a Checoslovaquia, hizo de hijo, trabajó, además era coprotagonista junto con Bárbara Mujica, Sergio Renán, Víctor Laplace, y fue una experiencia que supongo lo debe haber marcado bastante. Y después él estudiaba en el colegio secundario, y también inventó en el Nacional de Buenos Aires un noticiero muy paródico, buenísimo, que era El Rey Tuerto. No sé, porque la pregunta, para lo que me preguntás, en realidad no tengo respuesta más de una convivencia con el cine que la tuvieron durante toda su vida. Claro. Sí, seguramente habrán mamado mucho de eso. Así es. Y ahora yo mamo de lo que hacen ellos. Claro. Sí, estuve viendo distintas entrevistas a Bruno que te preguntaban a vos le preguntaban por Ocupas o por Un gallo para Esculapio, y te preguntaban cosas a vos. Claro. Sí, para mí es maravilloso, un gran, enorme director Bruno. Por lo que hizo y por lo que va a hacer. Así que, más allá de que sea mi hijo, profesionalmente como director de cine me parece realmente un tipo fantástico. Claro. Vuelvo a Camila. ¿Se podría hacer hoy una versión, no sé si una versión, pero se podría hacer una película con la misma temática en el sentido de el amor entre una mujer y un cura? Sí, totalmente. Ahora, en aquel momento era una transgresión absoluta. En este momento no hay estas barreras temáticas para nada. Se podrían hacer absolutamente, no me cabe duda. Inclusive se han hecho películas sobre temas inclusive más conflictivos, que es el tema del abuso, digamos, dentro de la iglesia. Hubo películas de Almodóvar, cantidad de películas, inclusive en Chile se hizo una. Sí, sí, seguramente. En aquel momento era mucho más complicado, mucho más complicado. Acabábamos de salir del periodo de la dictadura, lo cual Claro. había sospechas ustedes ni se lo imaginan, de querer implantar ideas subversivas, cantidad de cosas donde realmente te exponías a situaciones muy complicadas. Claro, sí, no, me imagino por lo que escuché, por lo que leí, mi familia lo vivió, lo complicado que habrá sido en esa época hacer una película de ese estilo. Así es, así es. Bueno, no sé si Ramiro tiene alguna pregunta. No, estamos, vos si querés, hacé ya el cierre y ya estamos. Dale. Bueno, Juan, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer.
te agradecemos todo el equipo de Locura por el Cine. Lindo nombre, ¿eh? Hermoso nombre. Le estuvimos buscando y nos quedó ese y la verdad que nos gusta bastante el nombre. Los puristas ahora con la filmación en soporte, antes, siempre digo, cuando se filmó Camila y hasta Casa de Fuego y todo, vos tenías una especie de taxi atrás, que era un ruido que hacía que era la película, el negativo, carísimo, que pasaba y que para repetir planos, para hacer retomas, tenían un costo tremendo. Si vos filmabas teniendo que aprovechar un elemento que era muy limitado económicamente. Ahora, obviamente, al cambiar el soporte, te permite probar, si tenés tiempo, infinitamente con los planos. Pero de cualquier manera, los puristas ahora llaman locura por el material audiovisual, lo cual engloba a algo más que el cine, pero realmente estilísticamente y narrativamente el cine sigue siendo un espacio central de la narración audiovisual. Así que me alegro por el nombre. Esto quiero decir. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, ¿eh? Bueno, esto fue la entrevista con Juan Estañaro. Si les gustó, dejen su like en el video, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram, que publicamos contenido todos los días. Yo soy Gonzalo Martínez, me acompañan Ramiro Marún y Federico Mosteiro. Esto fue Locura por el Cine y nos vemos en el próximo video.